estamos de vuelta y como habíamos anunciado en el primer bloque, nuestra invitada del día de hoy, que es Luciana Murujosa. Me gusta mucho tu apellido, debo decir. Está acá con nosotras compartiendo la mesa. Primero que nada, bienvenida y ¿cómo estás? Hay que blanquear. Acaba de salir de hablar de como otra nota. media hora de otra nota, así que está como a pleno, ¿no? A pleno total. ¿Cómo Sí, estás? sí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar acá. Y si estoy un poco como haciendo de nota a nota, como que no paro, estoy tratando de dormir un poco si puedo. Está muy bien. Pero estoy muy contenta, la verdad, porque es que la peli esté teniendo tanta repercusión, me pone muy, muy feliz, la verdad. Sí. ¿Esta es tu ópera prima? Exactamente. O sea que todo esto, un poco de toda esta atención que es también nuevo, estás además. recibiendo. Claro, es nuevo, es todo nuevo. Digo, tanta gente de repente queriendo hablar. Sí, tengo como 70 mensajes todavía que no pude responder en el teléfono. Bueno, qué lindo igual, porque eso Sí. me parece que habla de una película que en algún punto genera ganas de hablar y me conversaciones, parece que es claro. ¿no? Uh-huh. Bueno, contanos un poquitito, no sé si quieren hablar un poco ustedes de la presentación, primero que nada, porque fue un evento muy especial. No sé, Nancy, te doy ese espacio en particular a vos. Sí, justamente la película en sí se trata de alguien que vivió teatro, digamos, de una manera muy fuerte. Entonces, la intención fue presentarla también en un teatro y que tenga un estreno que tuviera que ver con todo lo que hicieron alrededor, porque me pareció también súper interesante que lo que presentaron previo fue la música original de la película, que también va a salir en estos días y que va a tener la posibilidad de escucharse en cualquier plataforma y que tiene mucho trabajo detrás. Entonces, la verdad que estuvo muy bueno tener ese espacio tan teatral también para poder verla con una presentación, con unas palabras tuyas al final también. ¿Querés contar un poquito de lo que fue eso particularmente? Sí, yo la verdad que estoy muy agradecida y cada día que pasa valoro aún más lo que ha hecho el Centro Cultural el 25 de mayo de Villa Urquiza, que nos dio ese espacio increíble para presentar la peli, con el apoyo también de Gafas Violetas, que es un programa del Inca, sí, dedicado a cine de género. Y bueno, la verdad es que era mi sueño hacerlo ahí, porque esto, como les decía, era un cine-teatro, la peli tenía que mostrarse en un teatro, era el espacio fantástico, y bueno, y además yo sabía que tenían un piano, entonces dije, che, ya que tienen un piano, aprovechemos. Aprovechemos. Si la hacemos bien, dije. Y digamos, tengo esa tendencia a pensar así. Fantástica idea. Y bueno, y por eso también quise citar a Iván Steinhardt para que presentara la película, porque bueno, él la vio en su momento cuando la presentamos en La Mujer y el Cine. Yo lo invité para que la viese, porque sabía que bueno, es un amante del cine. Él comenta películas en el programa Él es divino. En el programa de Fernando Bravo, además de que además es actor. Claro, sí. Y eso le da toda otra forma a presentar las cosas, que sea alguien que además actúa. Exacto. Y que además tiene ese amor por ese tipo de cosas que íbamos a ver, ¿no? Que Totalmente. tiene que ver con esa formación actoral. Sí, y además, bueno, él vio la película y se enamoró de la película. Entonces está ahí como siempre queriendo ayudar y que se vea. Sí, totalmente. Entonces dije, la verdad es que quería que la presentara él, porque además además de que es actor, no viene, es un neutral, por decirlo de una manera, porque no viene, él se formó autodidactamente, entonces no viene ni de Aleso, ni de Fernández, ni de Gandolfo, claro. Entonces era bueno, ¿no? Me pareció que era un gran presentador en este caso. Y bueno, y la verdad es que sí, quería hacerlo un poquito como si fuese un festival de cine, ¿viste? Que después pasa el director, presenta al equipo, bueno, y se fue dando así. Ese era. Y yo quería hacer realmente una gran fiesta, porque bueno, al día siguiente era el cumpleaños de Hedy, el 125 aniversario de su nacimiento, entonces, y que se dio un poco de casualidad que cayó en esa fecha, realmente esas otras de las tantas sincronías de la peli, y dije, hagamos un festejo de cumpleaños, ¿no? Bueno. De festejo de esta persona. Y además en este tipo de documental, tener la posibilidad de hacer una función a la cual invitar a tantas personas que participaron, ¿no? Que dieron su testimonio, que estuvieron ahí poniendo lo que sabían de ella,
también es muy lindo porque da la posibilidad de que se vuelva a hacer ese encuentro y ese intercambio que se da en la peli, pero poder llevarlo también al espacio del estreno. Sí, esa era un poco la idea, ¿no? Compartir la película con mucha gente que además no está en la película y que fue alumno de Hedy. Yo tuve que hacer como un gran recorte, ¿no? Porque, viste, yo decía, en teatro, perdón, en tele se dice el tiempo es tirano. Y yo en cine diría el montaje es tirano. Tal cual. Porque tenés que contar una historia y que se cuente y que no sobre nada ni que falte nada. Y entonces, en ese sentido, también dentro de los mismos entrevistados hubo muchas cosas muy valiosas que no podía poner porque era como, ¿cómo pongo esto? No entra, es hermoso, pero no, ¿cómo encaja acá? Bueno, además de ser directora, soy montajista, entonces como que tengo un poco más quizás de una conciencia general, ¿no? del armado de la peli. Entonces sí, terminó siendo un poco esto que decís vos, ¿no? Este festejo de cumpleaños donde pasa tal cual eso, que la gente se encuentra quizás después de años de no verse y es lo que también me comentaban ellos, ¿no? Que estaban muy contentos no solo por la peli, sino por ese festejo y de reencuentro, ¿no? Me lo decía Boy Olmi, que se reencontró con Cristina Vanegas, que fue compañera suya en las clases con Hedy. Claro. Y bueno, y tantos más, ¿no? Te escucho hablar de la película y de este evento y también de Hedy con mucho amor y mucho aprecio por el proyecto. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que llegaste a este personaje, qué es lo que te despertó. Decir, tengo que contar la historia de esta mujer que quizás para el público en general no es tan conocida. Sí, no es un nombre que lo decís y necesariamente todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? No, y no es conocida para el público general y tampoco es conocida para muchos actores. Ni tampoco para estudiantes de teatro. Entonces, y de ahí surge un poco mi inquietud, porque yo era directora de cine, me estaba interesando mucho en el teatro, hice como 10 años de formación teatral y de casualidad llegó a lo de Agustín Aleso, buscando algo más de dirección, ¿no? Y él ahí empieza a hablar de su maestra, de la Crila, de Hedy Crila, de lo que habían hecho con La Máscara, cómo habían cambiado la forma de actuar, que era compañero de Fernández, de Pepe Novoa. Y de golpe digo, un momento, señores. ¿De qué estamos hablando acá? O sea, Hedy Crila no me suena de nada. En los 10 años que estuve en el medio teatral, nunca escuché su nombre. Y digo, esta historia no se puede perder. Digamos, tengo que recuperar, yo digamos que además amo los documentales, soy cineasta, necesito hacer algo con esta historia. Claro. Sí, no, es que sí, fue así, sí. Porque además, digamos, aprovechando que todavía había varios de sus alumnos vivos, ¿no? Claro, total. Eso también creo que es el valor agregado que tiene este documental, que es el último testimonio de muchas personas importantes del teatro, como Aleso Fernández. Sí, bueno, yo eso lo pensaba también cuando veía incluso a estas personas participando de la función y a los que no estaban necesariamente en la función, pero que participando claro, en el documental, viendo, era como, bueno, este es el momento, porque si esperamos un poco más, estos testimonios ya no van a poder estar, justamente. Y era como muy clave. Sí, la película llegó en el momento justo, digamos, tanto para mí, digamos, en mi propia carrera, ¿no? Porque yo venía trabajando desde hacía muchos años en un guión de ficción, que venía como, bueno, tratando de encontrar productor, reescribiendo el guión, y encima justo en ese momento cambia el plan de fomento, por lo cual a mí se me complicaba acceder a un subsidio, y bueno, y aparece Hedy en mi camino, ¿no? Y en el momento justo, tanto para mí como para aprovechar a esa gente, porque es más, de alguna forma la película se dispara en empezar a filmarse a partir del fallecimiento de Federico Lupi, que fue alumno de Hedy. Y lo curioso, además, que sucede es que cuando yo filmo la primera entrevista en diciembre del 2017 con Aleso, vuelvo a mi casa y ese mismo día me entero que había fallecido Lito Cruz, que había sido otro alumno de Hedy. Sí, había algo que te estaba empujando en algún punto. Pensaba un poco, le hablaba con Nancy también antes del programa, que nosotros hace un par de semanas hablamos sobre Blas Talá, sobre el documental que se está haciendo, pero sobre la biografía escrita a propósito de la investigación para el documental sobre Blas Talá. También como una figura de una mujer como invisibilizada dentro de su propia disciplina
en ese caso la cinematografía. Y ellos nos contaban como cierta dificultad para poder documentar datos biográficos de esas personas, o de ella en particular. Te quería preguntar a vos, que si está bueno porque tenés el testimonio de testigos directos de su trabajo, pero si tuviste algún trabajo de buscar datos documentados de ella y demás, ¿cómo fue eso? ¿Los encontraste, no? Mira, por suerte tuve un beneficio enorme, que es que antes de hacer esta peli se hizo la biografía sobre Hedy, que fue Días de Teatro, escrito por Cora Roca, que fue alumna y amiga de ella. Entonces esa fue la base de la investigación, porque bueno, ella me decía, yo era amiga, entonces yo sabía todo lo que ella había hecho desde acá en Argentina. De pero su el propia problema, voz. Claro, tal cual. el problema era lo que había hecho en Europa. Y esa es una investigación que hizo Cora, profundísima, extensa y realmente muy bien documentada, si lo ven, se ve en el libro. Y bueno, con eso fue la base, ¿no? para todo ese primer acto sobre la vida de Hedy. Aparte, Hedy es una persona que llega acá ya adulta, no es que su familia vino a Argentina y ella era pequeña y se crió, no, tuvo toda una vida previa bastante convulsionada incluso, que no tenía que ver con nosotros, o sea, con este territorio, y seguramente contar la historia solamente a partir de acá hubiera sido muy diferente que tener todo ese trasfondo. Sí, totalmente. Ella llega acá con 41 años, ¿no? De alguna manera el nazismo es lo que corta su carrera y, bueno, tiene como que revérselas en cómo seguir su vida y, bueno, termina, cuando estalla la guerra, decide venirse a la Argentina, que acá ya estaba su hermano, Víctor Schlichter, que era director de la Radio El Mundo, de la orquesta de Radio El Mundo. Entonces se termina viniendo para acá. No quería, pero bueno, estalla la guerra y dice, ya no hay alternativa, ¿no? Y cómo tiene que rehacer su vida acá. Tremenda historia. Sí, y me parece también muy interesante cómo elegiste narrar esa parte de su pasado, recurriendo mucho a esta representación o ficcionalización de esa historia. ¿Siempre lo pensaste así? Cuando fueron surgiendo los datos, dijiste, puedo mechar esta parte de ficcionada, pero que es en realidad es documental estos también, otros textos, claro, ¿no? como otro género. Eso surge porque yo digo, bueno, ¿cómo hago para contar el ambiente que se vivía en la Alemania nazi sin recurrir al material de archivo en exceso? Claro. ¿No? Que es lo que suele ocurrir. Y en ese pensamiento aparece el libro Terror y Miserias del Tercer Reich de Bertolt Brecht, que es un libro de 24 obras cortas de teatro que nada, lo escribe en esa época, ¿no? Y es espectacular y tiene por ejemplo, un cuento, una obra de teatro que es de una página, que es se puede traducir como la delación o la traición, que te cuenta todo, ¿no? Y yo dije, listo, digamos, ya está, es esto. Y además viene al caso porque justamente yo lo que sí me planteé desde el principio es hacer una película que fuera puro teatro, ¿no? Claro, para un poquito como el metalenguaje y de alguna manera dije, bueno, entonces no voy a hacer representaciones ficcionales como si fuese cine en un cine documental, sino vamos a filmar teatro, pero filmar teatro con los recursos del cine. Claro. Porque tampoco quería que fuera teatro filmado. Entonces, por eso mi idea fue, bueno, vamos a un espacio teatral, que es el espacio Callejón, donde está filmado. Pero, por ejemplo, vamos a tratar de recuperar los elementos del cine desde la parte más teatral. Entonces, mi idea fue hacer, por ejemplo, estos planos secuencia extensos con un movimiento de cámara, para dar tiempo, ¿no? Como dar el tiempo del teatro, pero al mismo tiempo con un movimiento y un tamaño de plano que sería imposible en el teatro. Me encanta lo que está contando. Sí. La parte técnica es como... Sí, y es otra de las cosas que también con Vicky la charlábamos antes del programa, del tema de elegir contar algo que tiene que ver con otro lenguaje artístico dentro de este lenguaje y poderlos hacer dialogar, ¿no? Y me parece clave esto que decís de querías que fuera puro teatro, pero no querías que fuera teatro filmado. Y que me parece que esa es la clave que hace que nosotros podamos entrar a esas representaciones desde lugares distintos. Me acuerdo por ahí un momento en donde estamos
digamos, detrás de una puerta que estaría para el público, si estuviera en el teatro, en realidad inaccesible estar detrás de esa puerta. Entonces es como que le permite ese movimiento y ese juego más cinematográfico a la representación. Sí, totalmente. Eso me parece como clave también. Una pregunta tiene que ver con la decisión de las entrevistas grupales que aparecen en la película. Me pareció como algo muy llamativo, porque tenés de las otras como de priorizar un testimonio único o una voz única sobre algunas cosas, pero también está esto como de cierta construcción colectiva de una respuesta o de un momento que me pareció súper interesante que estuviera planteado de esa manera. Bueno, mira, eso surgió en la pandemia y es gracioso porque todo lo contrario. Porque la realidad era que mi idea para el tercer acto, para hablar del legado de Hedy, era ir a grabar a Europa, por ejemplo, ¿no? A España, porque de alguna manera el legado de Hedy se extiende más allá de la Argentina. Ella tuvo muchos alumnos, por ejemplo, Zuleima Katz, que se tuvo que exiliar en la década del 70, en el 76, y allá empezó a formar alumnos porque Hedy le insistió, vos tenés que dar clase, le dijo. Vos tenés que ahora dar todo lo que aprendiste. Y aparte de ellos, varias más. Está Cristina Rota, que fue alumna de Aleso, digamos, como que ese legado sigue allá, o Corazza, que fue alumno de Gandolfo, y Gandolfo fue alumno de Hedy. Entonces, yo quería hacer este viaje y mostrar hasta dónde llegó la influencia de Hedy. Pero bueno, pandemia, no pude viajar, entonces fue como, bueno, ¿cómo resuelvo este tercer acto del legado de Hedy? Y ahí es donde se me ocurrió decir, bueno, filmemos con varias personas, hacer una entrevista coral, digamos, con los últimos elencos de las obras en las que participó Hedy, que dirigió Hedy, ¿no? Que son Rosa, Rosito, Rosalinda, que es del 73, Despertar de Primavera, que es del 76, y la última obra que codirige con Agustín, que es Mary Barnes, que es del 81, 82. Y entonces dije, bueno, de alguna manera creo que fue el intento que formalmente doy cuenta de este vasto legado, ¿no? Porque yo a Hedy la siento como una semilla y el tronco de un gran árbol con una gran copa. Entonces dije, bueno, de esta manera, con unas entrevistas corales con varios participantes, doy esta idea como de multiplicidad, claro, ¿no? Y bueno, y eso, pero bueno, tuvo la dificultad de que lo filmé en 2021, todavía no había vacunas, nada, entonces bueno, tiene una disposición en la que tenía que tener las personas ahora separadas. Ahora que lo decís, claro, se empieza a notar eso, ¿no? Como un poco más alejadas, al aire libre, como esas cositas. Sí, que uno capaz si lo piensa, se empieza a pensar un poco formalmente y dice como, bueno, ¿y esto por qué? Pero me parece que al fin de cuentas, como es tan valioso el testimonio, que lo que dicen es como de golpe no se ponen a pensar en, ¿por qué están en un exterior? No, claro. De hecho, pero que no más lo allá, pensé, ahora que lo decís, me doy cuenta. Claro, y más allá de eso, de última tiene alguna relación, porque Hedy era un amante de la naturaleza, entonces no es que está como tan descolgado, ¿no? Claro. Sí, no es que, bueno, había que hacerlo así, lo hicimos así. Bueno, mencionaste un par de veces la palabra tercer acto o el tercer acto, y algo que a nosotras nos interesa mucho y muchas veces consultamos tiene que ver con la forma de estructurar los documentales, ¿no? Como con generar cierta estructura, y vos acá justo mencionás la palabra acto, que bueno, muchas veces es más fácil pensarla en términos de ficción, ¿no? Cómo está repartida los momentos dramáticos de una historia. Te quería preguntar cómo planificaste o cómo armaste esta idea de estructura dentro de un documental que a veces te da cosas que, bueno, nada, no las estás calculando, no las estás pensando. Vuelvo a lo que les dije antes. Yo pensé el documental que tenía que ser puro teatro. Entonces ya lo pensé desde ahí, claro, la estructura en actos, como si fuese una obra de teatro. Y después, bueno, trabajando con la guionista, bueno, pensamos, hagamos, ¿no?, un acto para lo que es la vida en Europa, claro, ¿no? Ella, la actriz, ¿no? Porque además hay como cosas muy claves en la vida de Hedy, como medio como estancas, ¿no? Porque la actriz es la vida en Europa, y después es algo que no se vuelve a repetir. Y acá en América, y también está un poco en el libro de Cora, porque en el libro de Cora también está dividido entre Europa y América, ¿no? Entonces acá es la maestra, el segundo acto, ¿no?, donde se desarrolla. Y después era, bueno, el tercer acto era el legado, y después terminó mutando, ¿no?, en esta cosa un poco más
profunda o digamos relacionado con ella, que era bueno la buscadora, ¿no? En esta cosa de Hedy que siguió investigando toda su vida y profundizar un poquito en su método y en lo que ella dejó, que es la palabra en acción, y este gran legado desde los dos lados, ¿no? Desde lo que es metodológicamente de la palabra en acción, claro, y desde sus alumnos, desde la cantidad de alumnos y alumnos y alumnos y alumnos que quedaron, y maestros y maestros y maestros y maestros. Sí, eso para alguien que no viene por ahí del teatro, de la actuación, me parece que también es muy lindo encontrarse con esa idea, ¿no? De hijo de, nieto de, porque vienen de la misma escuela, porque formaron parte, y como una idea medio de comunidad, incluso entre personas que por ahí no necesariamente se formaron juntas o con el mismo maestro, pero que al fin y al cabo todo vuelve hasta, ¿no?, ese mismo punto de inicio. Todos los caminos conducen a Hedy, me dijeron una vez. Sí, de hecho, sí, esto que vos me decías del gran público, ¿no? Digo, por ejemplo, Esbaraglia viene de ahí, claro, ¿no? Y no tenemos idea. Claro, totalmente. Bueno, creo que hemos robado muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que si sacamos la hora, hace una hora que estás hablando de la película entre nosotras. Sí. Podemos seguir todo lo que quieran, yo encantada. ¿Querés recordarnos, digamos, dónde la podemos ver y esta cuestión de, bueno, seguirle un poco el recorrido a la película? Dale. La peli se va a estrenar el jueves 5 de octubre en el Cine Gaumont a las 20:15. Va a estar toda esa semana hasta el miércoles 11 en ese horario, así que vayan a verla ese fin de semana. Bien. Importantísimo para que siga en cartel. Clave. Después vean el Instagram, que es @HedyKrilaDoc, para que ahí vamos a ir subiendo las próximas funciones que vamos a ir teniendo en otros cines y además los próximos horarios en el Gaumont. Si logramos la continuidad, seguramente nos den otro horario y lo vamos a informar por ahí o por Facebook. Y también les cuento, como decíamos al principio, que el 2 de octubre se lanza el disco de la película. Excelente. En plataformas. Excelente. Así que... Excelente. Bueno, Luciana, muchas gracias por haber compartido una mesa con nosotras para conversar sobre tu película y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio y la amabilidad para charlar. La verdad que me encantó. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nancy, hay que cortar este momento. Cortemos este momento, nos vamos a escuchar I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop.